Según San Marcos. En aquel tiempo Jesús se dirigió a su pueblo seguido de sus discípulos. Cuando llegó el sábado comenzó a enseñar en la sinagoga y la multitud que lo escuchaba estaba asombrada y decía: ¿de dónde saca todo esto? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada? Y esos grandes milagros que se realizan por sus manos. ¿No es acaso el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón? ¿Y sus hermanas no viven aquí entre nosotros? Y Jesús era para ellos un motivo de escándalo. Por eso les dijo: un profeta es despreciado solamente en su pueblo, en su familia y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro fuera de curar a unos pocos enfermos, a los que curó imponiéndoles las manos. Y él se asombraba de su falta de fe. Palabra del Señor. Gloria a Dios. Escuchamos hoy aquí este texto en el cual vemos que Cristo tiene, podemos decir así de alguna forma, ¿no?, las manos atadas. Claro, Dios, por supuesto, ¿no? Pero se cumple aquello que dice San Agustín, ¿no? El Dios que te creó sin ti no te salvará sin ti. Así que vemos cómo Dios que nos quiere dar el don de la fe, y que la fe es una gracia. Sin embargo, también vemos que la gracia o la fe es también una respuesta humana. Y cuando no hay respuesta humana, entonces podemos decir, nosotros le cerramos el corazón por dentro a nuestro Señor. Porque Dios quiso hacernos así. Simplemente quiso que libremente lo sirviéramos. Y fíjense qué paradójico, ¿no? Los que más lo rechazaron son, como dice acá el texto, los hermanos. Este término hermanos, que viene bien ahora para aclararlo por lo que dice el Evangelio de hoy, no quiere decir hijos de la Santísima Virgen, ni tampoco hijos de San José. La palabra hermano quiere decir en la Sagrada Escritura no solo el que tiene la misma fe que hermano, digamos, ¿no? Como nosotros decimos queridos hermanos, cuando nos referimos a otros católicos, por ejemplo, no solo eso, sino también quiere decir primo, pariente, conocido, incluso que vivía en la misma, no solo en la misma localidad, sino en la misma región. Y esto se desprende de lo que dice la Sagrada Escritura. Por ejemplo, todos sabemos que Lot era el sobrino de Abraham, ¿no? Y cuando discuten le dicen los pastores de uno y de otro, dice: no haya discusiones entre nosotros y ustedes porque nosotros somos hermanos, ¿no? Y uno es tío y otro es sobrino, ¿no? Así que esto quiere decir este término en la Sagrada Escritura. Pero sí, el término se usaba, también dicho sea de paso, la palabra hijo tiene otra significación, ¿no? Pero que ahora no la vamos a entrar, ¿no? Cristo le dice a los judíos que son hijos del diablo, no quiere decir que son engendrados por el demonio, claro, ¿no? Así que quiere decir seguir un prototipo de acción en ese caso, ¿no? Así que las palabras de pariente tienen un sentido un poco más amplio en la Sagrada Escritura, ¿no? Lo cierto es que el término hermano quiere decir, en este caso, que sí pertenecían a la misma familia, al mismo clan, digamos, ¿no? No necesariamente tener el mismo papá y la misma mamá. Digo esto y lo aclaro, ya que justo sale en el texto sagrado, porque los protestantes, mal interpretando la Sagrada Escritura, como hacen con todo para su propia perdición, como dice San Pedro, no lo digo yo, entonces usan este término para negar la virginidad perpetua de Nuestra Señora. O incluso algunos lo usan para negar la castidad perfecta de San José, diciendo que él tuvo un matrimonio previo y con el cual estos hijos de
Santiago, José, Judas y Simón serían hijos de José en un matrimonio previo. Eso es falso. No es así, y el que lo aclara perfectamente es San Jerónimo, doctor máximo en Sagrada Escritura. Pero sí, lo cierto es que los más allegados a Cristo, que no eran, insisto, hijos carnales ni de la Virgen ni de San José, los más allegados a Cristo dudaban de él, porque lo conocían desde pequeño. Y entonces le decían hijo de carpintero, como decir, si este lo conocemos, ¿no? Este ya sabemos quién es. Y como sabemos quién es, ¿cómo puede ser que tenga esta sabiduría, esta ciencia? No puede saberlo, no puede serlo. Fíjense, se daban cuenta que tenía una ciencia superior, que rebatía a todos, ¿no? Se daban cuenta que hacía milagros que no están en la capacidad humana. Y aún así tiene podemos decir, tienen sus peros, sus límites, ¿no? Tienen su decir, lo miden a nuestro Señor con una inteligencia carnal o humana y no con la mirada sobrenatural de Dios, o con la que viene de la fe, por supuesto, ¿no? Por esta razón, aquí vemos cómo está limitada, digamos, el poder de Dios, porque Dios lo quiso, insisto, hacer de esa forma, a la correspondencia de cada uno de nosotros, ¿no? Por eso dice, Jesús era para ellos un motivo de escándalo. El escándalo hay dos clases de escándalo. Uno es el teológico, que dice Cristo que antes que escandalizar a un pequeño, conviene que uno se ate al cuello una piedra de moler y se arroje al mar. Esto quiere decir el escándalo que nosotros provocamos a otras personas poniéndolos en ocasión de pecado, especialmente de pecado mortal. Por ejemplo, cómo se visten mal ciertas personas que inducen al pecado a otras, por ejemplo, ¿no? Pero no se refiere acá a ese escándalo, que es el escándalo propiamente teológico. Se refiere acá a otra clase de escándalo, que es el escándalo farisaico. Es decir, porque estas personas tenían una mala intención, entonces ellos no podían aceptar la fe que venía de Jesucristo. No la podían aceptar, porque, insisto, lo miraban a nuestro Señor de manera puramente carnal. Lo miraban como si fuera simplemente un pariente. Por eso nuestro Señor, también en otro texto sagrado, va a decir: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? En realidad aquí no está despreciando a la Santísima Virgen, ¿no? Sino dice, los que hacen la voluntad de mi Padre, esos son mi madre, mi hermano y mi hermana, ¿no? Mi hermana, mi hermano y mi madre, dicho literalmente, ¿no? Y eso quiere decir que todos nosotros, como comenta San Ambrosio, tenemos que ser hermano y hermana de Cristo. ¿Cómo? Por el santo bautismo. ¿Cómo somos hermanos de nuestro Señor? Viviendo de acuerdo con esa fe que hemos recibido un día, con el primer sacramento de la iniciación cristiana. Nosotros incluso, dice el gran santo milanés, tenemos que ser madre de Cristo, engendrando a Cristo en nuestra alma por la fe. Que Cristo vive en vuestros corazones por la fe, dice San Pablo. Y nosotros debemos ser madre de Cristo, engendrando a Cristo para los demás. Por lo tanto, aquí hay un nuevo parentesco. Como dice el Evangelio de San Juan, en el prólogo, en el inicio del Evangelio, estos son no los que nacieron de carne ni de sangre, sino los que fueron engendrados por Dios. Y a esto va el texto sagrado. No importa para nosotros un parentesco carnal, yo soy hijo de fulano, digamos, ¿no? O yo soy pariente de mengano, o incluso si fuera del mismo verbo encarnado, digamos, ¿no? Porque ese fue el error de los judíos. Ellos se quedaron simplemente en una ascendencia carnal, y en decir, somos hijos de Abraham. Sí, y mataron a Cristo. Hijo de Abraham, sí, es verdad, carnalmente descendían del Padre en la fe, digamos, ¿no? Carnalmente, ¿no? Pero ellos vivieron de una manera muy lejos según el querer de Dios.
Por eso nosotros tenemos que sacarnos esa idea de la cabeza en decir, yo soy hijo de fulano, mi papá hizo esto, ¿no? O mi hijo tal cosa, ¿no? Porque justamente la descendencia o la familiaridad que busca nuestro Señor es la que viene del Espíritu Santo, es decir, la que viene engendrada en nuestros corazones por la gracia, por la vida sobrenatural que nosotros debemos tener en nuestra alma. Y ese es, insisto, la gran piedra de escándalo y de tropiezo que tienen los judíos, ¿no? Por eso nosotros tenemos que ser como el olivo silvestre que ha sido injertado en el árbol natural. El árbol natural era los judíos, porque la salvación viene de los judíos, dice Cristo a la samaritana. Pero sin embargo los judíos rechazaron la salvación porque se quedaron justamente en este parentesco carnal. Por esa razón el árbol silvestre ha sido injertado en lugar de la rama natural. Esto es lo que explica San Pablo en la carta de los Romanos y es el gran motivo por el cual los judíos no creen, ¿no? Se cierran en su esquema, digamos así, y creen que la salvación es solamente para ellos, ¿no? Y creen que todo el mundo debe servirlos sí o sí a ellos, ¿no? Por el contrario, nosotros sabemos muy bien que nuestro Señor ha traído un nuevo nacimiento. Ese nacimiento, insisto, es el santo bautismo con el cual nosotros tenemos que tener un parentesco especial con nuestro Señor. Pidamos entonces a la Virgen la gracia de que también nosotros nos demos cuenta que Dios nos llama a una vida distinta, a una vida en Dios, a una vida sobrenatural, y que para eso es necesario que nosotros correspondamos con nuestra libertad a la gracia de Dios, que ante todo nosotros seamos hijos por el bautismo, que después vivamos según ese bautismo y que Dios no nos va a forzar a ello, porque si Dios no obligó al árbol natural a que dé frutos naturales, tampoco obligará al árbol inserto, ¿no? O injertado, que dé frutos según el árbol natural. Así que pidamos al Señor que nosotros seamos fieles a ese bautismo. Pidamos al Señor que correspondamos a esa gracia. Pidamos a Él la gracia y el don de que se realice en nosotros plenamente el bautismo, viviendo como hijos de Dios. Entonces así seremos hermana, hermano e incluso madre de Cristo, viviendo de acuerdo con la fe que indignamente hemos recibido. Que Nuestra Señora entonces nos conceda la gracia de fructificar en nosotros el bautismo, que no quede como una semilla que nunca creció, que se tapó, que más bien se ahogó, más bien que eso jamás pase en nosotros, más bien que nosotros trabajemos por nuestra salvación con temor y temblor, como dice San Pablo, que nosotros correspondamos a la gracia de Dios, que nosotros seamos en verdad hermanos de Cristo. Que la Virgen, ella que es por antonomasia, quien tiene una relación de afinidad con la Santísima Trinidad, porque ella es la madre de Dios Hijo, ella es la hija predilecta del Padre, ella es la esposa del Espíritu Santo. Por eso este texto, más que ser un desprecio de Nuestra Señora, es un elogio a su colaboración a la obra de Dios en su alma, porque ella es dichosa porque ha creído, como le dice Isabel. Que la Virgen entonces nos conceda esa docilidad que ella tuvo a las inspiraciones de Dios, para que también nosotros tengamos parte en el premio eterno donde ella está con Cristo para siempre.